Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en el canal con un modelo que ya tiene bastantes meses en el mercado, que pudimos estar en su presentación nacional, pero solo hasta el día de hoy podemos traer una unidad para probarle. Sí, señores, porque ha habido muchos problemas en la agenda, también temas de la marca, así que ya tenemos aquí el nuevo EV3. Un modelo electrificado de la gama EV de Kia que ofrece, por supuesto, la etiqueta cero emisiones y una gama de opciones de batería con mayor autonomía y menos autonomía y, por supuesto, diferentes precios. Hoy estamos con el Long Range, el Extended Range, el más alto de autonomía y también el más equipado. Estamos hablando de un modelo bastante interesante que a día de hoy, ya ha pasado todos estos meses, se ve muchísimo ya por las carreteras y que ha tenido una muy buena aceptación por parte vuestra. Así que si aún estás mirando porque quieres comprarte uno o estás indeciso, quédate en este vídeo porque te hablaré un poco sobre lo bueno y lo no tan bueno de este Kia EV3. Acompáñame. Coches y motos, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar, lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar, motor encendido, listo para empezar. Aquí tenemos este Kia EV3, un modelo con la nueva filosofía de Kia, la más reciente, con estas ópticas delanteras en vertical, con esta firma lumínica y todo el nuevo nombre de Kia justo aquí en el capó. Toda esta zona muy carenada, únicamente llevamos esta parte dinámica para ventilación y mejorar el flujo. Un capó bastante pequeñito, ya que es un coche con un concepto bastante urbano, aunque luego más avanzado el vídeo ya iremos dando detalles para que veáis que este coche sorprende y mucho. En este acabado llevamos estas llantas bitono en tamaño 17 pulgadas y unas gomas 215-60 de perfil, por supuesto unas gomas firmadas por Kumho, pero son específicas para modelos 100% eléctricos, donde mejora todo lo que es la parte sostenible y, por supuesto, mejorando la autonomía. Todos estos pasos de rueda con unos diseños bastante especiales, no va fluido como en otros modelos, son líneas bastante irregulares, pero hacen que el coche tenga un formato bastante peculiar, muy llamativo. Toda esta zona baja, como veis, también con protecciones, y en este acabado llevamos, por supuesto, esta parte como en cromo, en brillo, y aquí vemos también en el pilar C todo este detalle. La maneta de la puerta trasera vemos que va aquí enrasada en el pilar C, y la delantera, en este caso, que ahora está abierto el coche, nos lo llevamos de esta manera. Toda esta zona, como veis, va incorporado en esta zona acristalada en negro, aquí con este pequeño tramo del pilar A en negro brillo, las barras en el techo en negro brillo también, y no llevamos ningún techo panorámico ni nada, va todo en el color de la carrocería, en este color azul pastel bastante bonito, que también tiene ese toque un poco verdoso, la verdad es que está muy bien. Y en la parte trasera me encanta cómo han resuelto Kia en estos pilotos que van de lado a lado y que tiene una parte sin iluminación, pero va en negro brillo y hace que tenga este efecto que está llevándose últimamente, ¿no? Todo el piloto trasero con firma en LED y el alerón con un formato bastante grandecillo, con la tercera luz de freno aquí y la limpia luneta que va aquí debajo del alerón, manteniendo toda esta zona bastante limpia en cuanto a elementos. Ahí vemos el nombre EV3, ahí el nombre de Kia y el paragolpes con este diseño, que además también incorpora, como en el lateral, ese toque también como en cromo
y no vemos nada de deportividad, sino bueno, un toque más robustillo como estamos acostumbrados a ver en los SUV. Tiene un pequeño aire, por supuesto, al resto de gama de el V9, por ejemplo, pero en pequeño, y eso es algo que me ha encantado de este modelo desde su presentación, que ofrece esa nueva línea. Y si te ha gustado el V9, pues aquí tienes una pequeña versión, el V3, que mantiene bastantes señas de identidad de este gran SUV 100% eléctrico de la marca coreana. Así que nada, ¿qué opináis? ¿Os gusta? ¿No? Dejármelo aquí en los comentarios. ¿Qué color elegiríais? Aquí os dejo un poco la gama de colores disponible. Y ya con todo esto, vámonos para adentro. Bueno, vamos a ver la parte interior. Este coche con sus dimensiones. La verdad es que te esperas un coche con cierto nivel de espacio. Incluso te puede parecer, bueno, justo, ¿no? Pero en los coches eléctricos tiene la ventaja de aprovechar al máximo el interior, ya que las batallas suelen ser muy grandes y por supuesto la ubicación de la batería y de los elementos son priorizados para que el interior se vea beneficiado. Y aquí obviamente encontramos un interior bastante amplio y es lo primero a destacar. Luego tiene muchos detalles muy interesantes. Por supuesto que facilita el día a día, como esta gran consola central que se desplaza, la mantenemos aquí, tenemos el reposabrazos, no llevamos guantera, pero sí que tenemos en esta zona baja mucho hueco disponible para dejar cosas, ¿no? Pero esta bandeja, al desplazarse, nos permite tener algo como un pequeño portátil o algo para apoyar aquí y poder ir trabajando en el momento que estemos cargando el coche, por ejemplo, o esperando a alguien en algún punto. En fin, tenemos esta disposición que nos permite tener mayor practicidad. Toda esta zona, como os he dicho, bastante diáfana y amplia. Tenemos incluso aquí la carga inductiva. En este caso el móvil no va cargando inductivo, lo tengo cargando por cable, por carga rápida, y tenemos este conector que podremos elegir o carga más datos. Aquí por supuesto conector 12 voltios tipo mechero, y bueno, esta zona que está bastante bien dispuesta y clara. Aquí esta bandeja, dos portabebidas y esta zona más completita para dejar algún bolso o alguna cosilla. Toda esta zona alta, pues un salpicadero en horizontal con esta triple pantalla que va unida de esta manera. Tenemos el cuadro de instrumentos, esta pequeña parte que es el clima con otra pantalla y la parte multimedia en este lateral. Aquí lo que es el clima, tenemos toda esta función, el drive only o sincronizar, por ejemplo, que el sistema Visona de clima, y por supuesto podremos ampliar el sistema de clima en esta parte. Aquí incluso podremos regular las calefacciones de los asientos traseros, que eso en este equipamiento lo incorpora. Y bueno, aquí podremos ver un poco toda esta parte frontal que, bueno, la verdad es que viene muy bien. Mantenemos aquí, por ejemplo, el navegador. Si lo cerramos, bueno, tenemos toda esta zona dispuesta con el sistema de Kia, el Kia Connect. Aquí podremos entrar con el sistema Bluetooth y bueno, tenemos varias opciones. Aquí en la parte baja tenemos estos botones de accesos rápidos al sistema. Tenemos búsqueda, media y el setup, ¿vale? Aquí esta rueda para subir y bajar el volumen o apagar la pantalla. Si la dejamos pulsado se nos apaga la pantalla y la volvemos a encender. Tiene bastante buena fluidez, me gusta. Aquí los aireadores están expuestos de esta manera, no tienen mucha zona en la parte exterior, se regulan desde dentro con esta palanca, la verdad es que está bien. Aquí regular temperatura, caudal, modos y temperatura Visona. Aquí los warning y bueno, tenemos aquí el botón de encendido, el dial para mover la caja de cambio, que en este caso es un selector de marcha, no es caja de cambio, y el par que pulsamos aquí. Los limpias automáticos, luces también automáticas, y en ambas puertas tenemos la calefacción de los asientos. Lo único que en el lado del piloto tenemos incluso dos niveles para calefacción del volante para este equipamiento. Todo el sistema de levalunas, los materiales aquí algo más mullidos, aquí ya plástico, algo que me ha chocado un poco tener esta zona mullida, y aquí plástico al igual que en el salpicadero.
deberían haber mantenido un poco esta línea que le da un toque mayor calidad. Aquí vemos tela, todo con sistema de sostenibilidad en el coche. Aquí vemos un poco los asientos ergonómicos también, con muy buen material, el hub display ahí integrado, y tenemos sistema de audio Harman Kardon. Aquí, por supuesto, una guantera con buena capacidad para documentación y pedales en goma, no hay aluminio ni nada, no es necesario para este coche. Y aquí vemos el volante, un volante, bueno, algo achatadito en la parte superior e inferior. Aquí el nombre de Kia, todo el sistema de ayudas a la conducción e información justo aquí, que podremos ir cambiando, y los modos de conducción que al pulsar nos va cambiando a Eco, Normal, Sport, My Drive y Snow, ¿vale? Y aquí todo lo que es el sistema multimedia y conectividad con el móvil. Tenemos también el auto hold disponible, cámaras, que ahí podremos ver un poco cómo nos pone el coche. Podremos girar, podéis ver un poco que tiene muy buena calidad, y eso que nos está dando el sol. Y aquí el control de descenso, ayudas en pendientes, sensores de parking que activamos y desactivamos, y aquí veis un poco esta consola cómo va, todo con buen detalle. En la parte superior luces y poco más, sistema de emergencia. Aquí en el parasol tenemos espejo con iluminación, podemos apagar y encender en ambos lados, y el espejo con esta visibilidad. Monitor para el conductor y las levas para la parte regenerativa, que hablaremos en la parte dinámica. Y bueno, en las plazas traseras tenemos una buena entrada, yo mido 1,77, el espacio también se ve grandioso en esta parte, buen espacio para las rodillas, la banqueta sujeta bastante bien y buena altura en el techo ya que estamos sentados. Tenemos anclajes ISOFIX para las familias, por supuesto, para las sillas, y una buena ventana para poder no sentirnos aquí encerrados en esta parte trasera. Conectividad también, puertos USB aquí en los respaldos, y 2 salidas de clima también para la parte trasera, y como ya habéis visto tenemos también en este acabado calefacción en los asientos traseros. Un maletero bastante bueno, con muy buena capacidad, todo esto debido a este aprovechamiento por el sistema y la plataforma eléctrica, y para su segmento es un coche muy válido incluso para viajar. Unas dimensiones bastante contenidas pero muy aprovechado en la parte interior, e incluso podremos tener todo lo que necesitemos en nuestros viajes en este maletero, y tenemos portón eléctrico. Así que nada amigos, ya solo queda ponernos en marcha y ver qué tal va este V3 en la carretera. Acompáñenme. Bueno, ya vamos al volante. Pasamos por nuestra zona irregular. A ver, ajustes. Ya se ha cerrado la puerta. Vamos a poner un poco de calefacción en el volante primer nivel, que está haciendo algo de fresco. Como veis, ningún problema de ajuste. Se ha activado el control de descenso, que lo llevamos activo, a pesar de que no es un coche todoterreno, pero bueno, no viene nada mal este sistema. Y ya como habéis visto, no hay mayor problema, ningún desajuste. Llevamos cosillas en el maletero que puede sonar algo, pero nada, en lo absoluto. Desconectamos el brake control. Y bueno, estamos con este EV3, 204 caballos, 283 Nm par, una caja única velocidad eléctrica, como sabéis, que aporta una dinámica confortable, continua. Una batería de 81,4 kilovatios, permitiendo una autonomía superior a los 600 kilómetros. Eso lo hablaremos ahora más adelante. Una aceleración de 0 a 100 en 7,7 segundos, nada mal. Y por supuesto una velocidad limitada a 175 kilómetros, si mal no recuerdo. Os pondré aquí los datos por si se me va algún dato, ¿vale? Un coche que en líneas generales habéis visto que tiene un corte más urbano y sencillo que cualquier otro coche, con un aire más de todo camino o de coche monovolumen. Está
en una línea de diseño bastante novedosa para ofrecer ese toque que lleva ahora el diseño de Kia, pero que la apuesta dinámica, tanto potencia como equipamiento, lo veo muy bien. ¿Por qué? Porque hablar de 200 caballos puede ahora mismo resultar pocos, ¿no? O incluso normal. Hablar de 200 caballos hace unos años atrás era hablar ya de coches muy potentes, ¿no? Incluso con algún carácter o una sigla deportiva. Pero en esta era electrificada, 200 caballos, bueno, resultan como incluso escasos. Pero no es así. Este coche, para lo que vas a necesitarle para tu uso diario e incluso salir de viaje, gracias a ese rango de mayor autonomía, no vas a tener ningún problema. Tenemos los modos de conducción. Ahora mismo íbamos en Eco, pasamos a Sport, donde el coche ya tiene mejor pegada, nada que ver con un quiebracuellos, tampoco es la idea. La marca busca más bien una aceleración progresiva que nos permita, por supuesto, disfrutar de la conducción sin estridencias. Una suspensión que absorbe muy bien. Estamos ante un coche confortable, con un paso por curva general muy a gusto, pero sin ese toque que quizás a mí, por ejemplo, me gusta que tenga un toque más durillo, más deportivo, ¿no? Tiene un paso por curva muy normal, pero que no acusa unos balanceos excesivos como acostumbrados ya en algunos subs. En este caso, este coche no tiene esa sensación, ¿no? Las ayudas a la conducción bastante buenos, incluso en algún momento intrusivos o molestos, más que intrusivos, molestos, pero que podremos ir configurándolo, sobre todo a nivel sonoro, para que no nos dé demasiada lata. Frenada, tenemos una frenada con un pequeño recorrido electrónico para la parte regenerativa. También podremos regular la parte regenerativa con las levas que llevamos aquí en el volante en los niveles que necesitemos. En este caso podemos ir en modo 0, nivel 0, que va el coche en modo vela, nos retiene. Aumentamos a nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que prácticamente frena el coche. No es un sistema one pedal, pero sí que nos llega a retener lo suficiente, ¿no? Sobre todo en pendientes muy grandes, este nivel 3 puede resultar muy interesante. Tenemos carga hasta 128 kilovatios y hasta 10 kilovatios en carga alterna. Por supuesto, la de 128 en carga continua, carga rápida. Nos permite también tener la opción Vehicle to Load, poder cargar a la inversa algún dispositivo que necesitemos. Y hablé en la parte interior sobre todas las capacidades, pero tenemos debajo del capó un fraletero de 25 litros que viene bien. Normalmente, al no llevar tanto dispositivo, tanto motor allí delante, pues algunas marcas aprovechan un pequeño fraletero, que en este caso es pequeñito, 25 litros, pero nos viene bien para dejar objetos a lo mejor que queramos llevar, pero que no estén dando vueltas en el maletero, ¿no? Por ejemplo, los cables de carga, un ejemplo. Entonces, todo esto facilita el uso. Un coche que la dirección transmite lo justo. Al llevarlo en modo Sport, si es verdad que tiene cierta dureza, pero nunca llegando a un tema deportivo, pero bueno, nos da un mayor toque en las sensaciones del volante. El Head Display tiene la información ideal con el control del carril, la velocidad en digital, y la monitorización que nos lleva aquí encima del volante es bastante eficaz. Eso sí, en cuanto estamos haciendo algún giro con la mano y estamos un tiempo con el brazo, automáticamente nos dice que no nos detecta la cara. Entonces, que tenemos que desbloquear lo que esté haciendo ese desajuste, ¿no? Para que él pueda controlar qué ocurre con el coche. Luego, a nivel de equipamiento y uso general,
está todo muy correcto, tenemos espejos con muy buena visión, tenemos detección de ángulo muerto, espejo interior también con el cristal bastante bueno, me gusta cómo está planteado y hombre, yo creo que este coche ofrece un muy buen equipamiento, unas autonomías que bueno, está muchas veces en esta semana en las recargas nos permitía incluso ver unos datos de hasta más de 600 kilómetros, ¿no? Pero todo esto es orientativo, por supuesto, en el modo que vayamos y esos consumos, pero estamos ahora mismo tocando medias de 13 kilovatios a unos 16 kilovatios hora de media, ¿no? En ese rango de datos. Algo bastante bien, porque el coche no es grande, tampoco es pequeñito, tiene unas buenas formas aerodinámicas que aprovecha lo mejor posible con estas formas que ya tiene y bueno, al tener una batería más grande, como os he dicho, más de 80 kilovatios, pues puede ofrecer esa mayor autonomía que es para esta versión. Y hombre, si estás buscando un coche de estas características con esa autonomía, pues te viene muy bien. Si no necesitas tanta autonomía, con la batería inicial estás completamente cubierto porque tienes una autonomía bastante buena. Aquí os dejo los datos y tienes todo lo mejor también de este coche, como es el espacio interior, sus equipamientos. La verdad es que es un coche muy interesante en valorar, sobre todo a nivel 100% eléctrico. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Kia EV3. La verdad es que ya quería traerlo al canal porque me lo habéis pedido muchísimo. Lamentablemente por agenda y tiempo no nos da para probar absolutamente todos los modelos que hay en el mercado, señores. Pido paciencia y todos vuestros correos y mensajes en privado por las redes sociales los atendemos y os contestamos en la brevedad posible. Y como veis, sí agendamos, pero dependemos también de nuestra disponibilidad como también de la disponibilidad de las marcas. Y este V3 ya se ve muchísimo por la carretera. Yo incluso teniendo la presentación nacional y cierto toque, primeras tomas de contacto con este coche, aún así lo recomendaba. A muchas personas conocidas le he recomendado este coche por la trayectoria que viene dando Kia en los últimos años y sobre todo esta gama EV. Y el V3, la verdad es que por tamaño, practicidad y puesta dinámica es un coche muy lógico. La verdad es que obviamente la parte subjetiva de diseño te puede gustar más o menos, pero a nivel general un coche que reúne muy buena nota en todos los apartados. No viene a ser un coche excelente, pero sí que cumple con todo lo que necesitas de un coche incluso para viajar, independientemente que sea eléctrico. Tenemos esos teóricos 600 kilómetros de autonomía que los podremos administrar, pero sobre todo el sistema de carga es muy bueno, y además lo que lleva a la carga a la inversa, el Vehicle to Load, también es muy atractivo. Si estamos fuera de un entorno de aventura, un campo, una finca y necesitemos conectar algún dispositivo, nos va a permitir también disfrutar de esa alternativa. El precio de este modelo, aquí tenéis la gama, este es el más alto de gama a día de hoy, está en el entorno de los 43.000 euros y obviamente puede ser algo costoso con respecto a otros modelos que os pueda estar gustando, ¿no?, en concepto eléctrico. Pero dentro de esta gama V3 tenéis otras opciones un poco más económicas, menos equipadas, más equipadas y bueno, ahí podréis ver un poco cuál se adapta más a vuestro bolsillo. Agradecemos aquí a España la sesión de este V3 y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like, que siempre nos viene muy bien y nos ayuda a seguir creciendo. Y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y motos en nuestra web supermotor.online. Y no olvidéis nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendréis actualidad del día a día del motor y de nuestras pruebas. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.